We want to Queremos encontrar los valores exactos de la función trig utilizando triángulos de referencia. Aviso cómo se dieron los ángulos en radianos, por lo que podríamos convertir estos grados. Pero creo que es importante aprender cómo trabajar con radianos también. Busquemos estos ángulos en la posición central, forme el triángulo de referencia y luego determine los valores de la función trig. Así que seremos el primer dibujo de 7π4 radians en posición estándar, así que aquí está el lado inicial. Ahora, comenzaremos a girar el contador hacia la derecha. Bueno, la mitad de un contador de rotación en sentido horario sería pi radians. Pero porque nuestro ángulo es una variedad de radiantes pi4, es útil ver esto como radians 4π4 que significa desde aquí, necesitamos rotar otro radians 3π4. Bien, un contador de rotación completo a la derecha sería 2 radians pi que es igual a 8 radians pi4. Así que podemos también pensar en esto, como tenemos que rotar un pi4 radians menos de 8 pi4 radians, lo que significa rotaríamos en alguna parte aquí pi4 radianes corto de una rotación completa. Así que esto sería el lado de la terminal. Y debemos reconocer que el ángulo entre el lado del terminal y el eje X es radians pi4. Si rotamos uno más radians pi4, estaríamos en 8 radians pi4. Ahora, podemos formar nuestro triángulo de referencia dibujando perpendicular al eje X aquí. Así que aquí está nuestro triángulo de referencia en negro. Y porque sabemos que pi4 radianes es igual a 45 grados, sabemos que etiquetamos las dos piernas de este triángulo correcto como 1 y la hipotenusa como raíz cuadrada 2. Pero también tenemos que asegurarnos de que tenemos los pecados correctos en las piernas. Y como estamos en el cuarto cuadrante donde la coordenada X es positiva y la coordenada Y es negativa, esta debe ser negativa. Y ahora, podemos usar este ángulo de referencia, y este triángulo de referencia para determinar estos primeros dos valores de función trig. Así que el sino de los radiantes 7π4 ex a Siemens igual a la relación del lado opuesto al hipotenuso que se divide menos 1 por la raíz cuadrada 2. Así que este es el valor exacto para esta función trig. Pero a veces nos piden racionalizar el denominador, también hagamos eso. Para racionalizar el denominador, multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2. Así que este sería raíz cuadrada 2 dividida por 2. Así de nuevo dependiendo de sus instrucciones, puede poder expresar su respuesta en este formulario o este formulario. Y ahora para el cosino de 7π4 radianos, necesitamos la relación del lado adyacente al hipotenuso que sería 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces, si racionalizamos el denominador como lo hicimos aquí, la diferencia es que tendríamos una raíz cuadrada 2. Así que de nuevo estos siempre son iguales, uno tiene un denominador irracional y uno tiene un denominador racional. Ahora para el próximo 2. Dibujaremos menos 3π4 radianes y formaremos un triángulo de referencia. Porque su ángulo es negativo, rotaremos ahora en reloj 3 radians pi4. Bueno, un cuarto de rotación en sentido horario sería pi2 radianes. Pero porque nuestro ángulo es una variedad de radiantes pi4, es útil ver esto como radiantes menos 2π4. Lo que significa que necesitamos rotar a otro radians pi4 a la derecha que nos traería aquí, así que aquí está nuestro lado terminal. Así que este es menos 3π4 radianes y media rotación. Sería pi o menos 4 radians pi4, sabemos que nuestro ángulo de referencia aquí debe ser radians pi4. Así que ahora, formaremos el triángulo de referencia. De nuevo porque tenemos un triángulo derecho pi4 o triángulo correcto 45-45, podemos etiquetar las dos piernas 1, la raíz cuadrada hipotenusa 2. Pero ahora, estamos en el tercer cuadrante donde la coordinación X y la coordinación Y son negativas, así que será menos 1 y así será esto. Así que el seno de menos 3 radianes pi4 es igual a la relación del lado opuesto al hipotenusio. Por lo que tenemos menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2. O si queremos racionalizar el denominador, tendríamos raíz cuadrada 2.
Y aviso para el valor de la función de cosino. Tendríamos la relación del lado adyacente de la hipotenusa que todavía está dividida por la raíz cuadrada 2. O raíz cuadrada 2. Eso lo hará para estos dos ejemplos. Pero te dejaré con algunas notas sobre el 45-45-90. Triángulo de referencia o el Pi4, triángulo de referencia Pi4. Este es el triángulo que utilizamos, pero por supuesto podemos multiplicar cada longitud por una constante. Entonces, si la constante era x, también podemos expresar este triángulo de referencia en este formulario aquí. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.